Ese túnel siempre ha existido ahí abajo. Él me platicó, por ejemplo, que a él lo mandaban a dar rondines a ese túnel. Y él, andando en el túnel, él veía a los internos arriba por las alcantarillas. O sea, sales a una alcantarilla Pero fuera del penal. afuera del penal. El comediante lo que hizo fue pagar para que me quitaran la vida adentro de la cárcel. Cosas que yo te platiqué en su momento, gente no creía. Como cuáles, como los rituales que hacían, como que entraban y salían, como que les inyectaban VIH, que hacían sus rituales con orejas y con... A mí se me ocurre decirle de mis preferencias, él me corre de su casa y es cuando yo opto por hacer esto de venderme con las personas mayores. En la entrevista con Gus Gris, yo hablé, no es hablar mal del gato, sino que simplemente dije lo que a mí me parecía, cómo era él de déspota, cómo era él de que le gustaba golpear gente o mandaba a golpear gente. Adentro me tocó conocer gente que era lo peor de lo peor y con una golpiza que les dieron como que miraron a Dios y al día siguiente ya querían meterse a la iglesia, ya no querían saber la hora, ya no querían tener problemas y estaban enfocados en Dios. ¿Tienes familia? No, pues sí. El día que te amenacen a ti, que le van a hacer algo a tu familia, haces lo que sea. Y yo, mira, aquí sigo pero vivo. Eso sí, las revisiones a mí eran, ni te imaginas, carnal, ni te imaginas cómo te abren el ano, te lamparean, casi te quieren meter la pinche lámpara para ver si traes algo ahí adentro. Literalmente. Literal, te hacen a que te abras las nalgas así y ya que las tienes abiertas. Creo que vale la pena te quedes hasta el final del episodio. Esta es una segunda parte muy esperada por parte de todos ustedes. Por parte mía, aquí nos encontramos en Monterrey, Nuevo León. Una vez más con el buen Axel, el Reo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Pues aquí emocionado en poder platicar pues un poco más sobre ti, sobre todo este pasado que te llevó a ser la persona que hoy en día eres. Y pues... más que nada por el segundo episodio, por la aceptación que hubo en el primer episodio, por parte de la gente, de la audiencia. ¿Cómo lo vistes? Súper bien, te fue muy bien en vistas. Y eso es bueno, digo, obviamente faltaron muchas cosas por aclarar, que es para esto la segunda parte, pero muy interesante que a la gente le haya gustado. Muy bien. El día de hoy, ¿qué será bueno platicar? Buen Axel. Pues mira, a mí me interesaría platicar, digo, hay muchas cosas, pero en sí, ¿quién era yo antes de caer a la cárcel? La mayoría de las entrevistas me han preguntado cosas de la cárcel, pero te critican o te etiquetan sin saber qué es lo que yo hacía o qué me dedicaba antes, el por qué cometí ese error y el por qué vine a caer ahí. También me gustaría aclarar ciertas cosas de personas que se imaginan que yo digo mentiras en las entrevistas, pero quiero que les quede claro que yo caí 2 veces a la cárcel. En una platico que me iban a mi hijo, que es real, y en la otra platico que iba a la íntima con un hombre, que también es real. Pero la gente como que se confunde, y por eso vengo aquí a aclarar. Bueno, de hecho, hubo varios temas que en el primer episodio, tal vez por el tema de que no supe preguntarte bien, no, o hubo temas que no se tocaron por tema de pues, políticas de YouTube. Vamos a procurar el día de hoy desmenuzar un poquito tanto de tu pasado y cosas que quedaron pendientes, ¿no? Información importante que también tú me estabas contando ahorita detrás de cámaras, que siento que le podrían aportar mucho para la audiencia, para que sepan un poco más, ¿no? Sobre lo que pasaba también allá adentro. Entonces, somos todo oídos. Ok, miren, antes de yo dedicarme a esto de ser escort o de venderme con personas grandes de edad, yo le ayudaba a mi papá con su negocio. Él tiene un negocio de compra y venta de bienes y raíces, en el cual yo viajaba a cualquier lugar donde vendían un terreno y yo se lo negociaba y yo me ganaba una comisión con él. Eso era lo que yo me dedicaba antes de yo caer a la cárcel. Mucha gente me cuestiona y me pregunta muchas cosas. Pues obviamente no menciono el nombre de mi papá porque hay gente que lo conoce en Monterrey y al decir yo su nombre con el apellido van a saber quién es. Entonces sí quiero que les quede claro que yo me dedicaba a eso con él, a un negocio familiar de compra y venta de bienes y raíces. Obviamente las cosas no salieron como yo haya querido. Digo, el decirle yo de mis preferencias sexuales fue un par de aguas. Hasta la fecha no he vuelto a hablar con él. Okay. Entonces, gracias a que él me corrió de su casa, de yo tener una buena estabilidad con él, de cosas que él me chiflaba a su manera. Como soy su único hijo, tengo más hermanos, pero no son hijos de él. Pues llegó el punto en que
A mí se me ocurre decirle de mis preferencias, él me corre de su casa y es cuando yo opto por hacer esto de venderme con las personas mayores. ¿Por qué hiciste eso, carnal? O sea, ¿había la necesidad? No tanto la necesidad, porque yo cuando me corre mi papá de su casa fue un 24 de diciembre, yo lo único que saqué de ahí de valor fue un reloj que él me había regalado. Y yo me acuerdo que en enero lo empeñé y me dieron 70,000 pesos por el reloj. O sea, no era tanto la necesidad, pero como estaba acostumbrado a un nivel de vida con él, quería llevar ese mismo nivel de vida. Okay. Entonces, de repente, un familiar me presta su casa, yo con esa lana empiezo pues a comprar muebles, un colchón de aire, una estufita y así. Y pensando qué es lo que iba a hacer, porque nunca había trabajado en ninguna fábrica. Estaba pensando si retomar otra vez mis estudios, porque pues él me los dejó de pagar. Muchas cosas en su momento que yo pues las pensaba, ¿no? Disculpa que te interrumpa. En este momento que tú te saliste, ¿fue decisión tuya en ese día salirte o tal cual él te corrió el día 24 de diciembre? Estábamos en una mesa sentados más o menos como esta. Estaba su esposa, él y yo. Yo ya había hablado con su esposa sobre el tema que iba a tocar con él y su esposa me decía, sí, dile, sí te va a aceptar. Entonces a mí se me ocurre decirle un 24 de diciembre de mis preferencias. Entonces él se para y me da una cachetada y me quita mi teléfono, me quita mi cartera y me saca como una vil rata de su casa. Lo que más me dolió fueron las palabras hirientes hacia un hijo gay. O sea, el que te haya dicho joto, el que yo nunca decidí tener un hijo maricón, yo quería ser abuelo, cosas que en el momento me afectaron mucho que me las haya dicho. Y pues un 24 de diciembre, el peor día, ¿no? Claro. Yo se lo platiqué por la confianza que tenía con la esposa. Yo tengo amigos de la comunidad y que le platicaba mucho a él, de mis amigos, y él lo tomaba normal. Pero sí sabía que cuando hacía sus eventos siempre era de que, oye, a ver, siempre contrataba mujeres para cuando él hacía fiestas. Y siempre me metía a mí con 2 o 3 mujeres para tener relaciones. Era su manera de ver que él tenía un hijo hombre y su hombría, porque es su carácter, siempre ha sido así. Okay. Y yo me acuerdo que no tenía ni un peso, hermano. Yo me acuerdo que al mismo taxista que me subió le dije que me acababan de asaltar, que me prestara el teléfono para marcarle a mi mamá, porque pues era la única persona con la que yo podía en ese momento pedirle un favor. Y pues me fui a casa de mi mamá, estaban pasando el 24 en casa de una tía y pues sí te cambia mucho la vida porque estaba acostumbrado, como te repito, a una cosa, ¿no? No es lo mismo estar viviendo en una casa con alberca, en tener tu carro del año y de repente vivir en una casa en Infonavit donde nadie te puede hacer un plato de comida, si no tienes que levantarte a hacerlo. Sí cambiaron muchas cosas. Tenías muchas comodidades que de un día para otro se te fueron. Todo por mis preferencias sexuales. Okay. Nunca pensé que por ser así perdí la escuela, por ser así ya no tuve las comodidades, por ser así no he tenido la oportunidad de volver a platicar con mi papá desde esa ocasión. Hace poco me marcó la esposa, me regaló un dinero la esposa, pero me mencionaba ella de que mi papá quería hablar conmigo. Pero si él en verdad quisiera hablar conmigo, ¿por qué no me marca? ¿Y cuántos años tiene de eso, hermano? O sea, estamos hablando que ya son muchos años, ¿no? Desde el 2009. ¿Y a poco desde ese entonces no hablas con tu papá, güey? Yo cuando caí en la cárcel, la segunda semana, tengo alguien de la familia que lo conoce a él. Ajá. Y me acuerdo que esa persona fue a verme a la cárcel y me dice, oye, me habló tu papá, me dijo que te trajera esto y me entregó 10,000 pesos y me entregó una carta larguísima. Y en esa carta me dejó claro muchas cosas. Que yo era un delincuente, que era pues te voy a decir el término joto para no decirte otras palabras que en el momento me dolieron. Y pues después, digo, eso fue cuando me dieron la oportunidad de salir con Chavana. Salgo con Chavana, por ejemplo, hoy en la noche y al día siguiente me marca la esposa. Okay. Entonces me platica muchas cosas, platiqué con ella, me hizo un depósito y pues yo creo que ella me ha hablado como 3 veces desde que he estado haciendo estas entrevistas, pero mi papá no. Él no se ha tomado la dicha de... Y yo no pido que me pida perdón, pero mínimo hablar. Ya es un señor muy grande de edad y soy su único hijo y como para que me siga tratando de esta manera por el orgullo,
Claro. No vale la pena. De hecho, te iba a preguntar, ¿y cómo te sientes al día de hoy sobre eso, güey? Hay días que trato de no pensar en eso, pero cuando no tengo que comer, cuando no tengo que darle de comer a mis perritos, sí quisiera hacer estupideces. Por ejemplo, ahorita en esto de redes sociales, no tienes idea. Hoy te puedo enseñar el teléfono de cuántos señores, de cuántas señoras me ofrecen lana. La semana pasada un médico de Guadalajara vino a conocerme y me regalaba 15,000 pesos y lo veía en un hotel. Facilidades para conseguir dinero fácil no me han faltado, pero yo fui a dar a la cárcel por cometer una estupidez, entonces no quiero volver a lo mismo. Yo prefiero batallar, yo prefiero andar vendiendo productos en ferreterías, de cosas que me patrocinan, a decirle a alguien que sí y el día de mañana tenga problemas. Claro. Ahorita le saco la vuelta a todo tipo de problemas. Sinceramente, no me interesa en lo más mínimo agarrar dinero fácil. Prefiero batallarle y salir adelante de esta manera a conseguir ahorita dinero fácil y mañana o pasado me anden amenazando o esté pasando que se enamoren o algo y es lo que no. Claro. Bueno, tantos años, carnal, sin hablar con tu papá, güey. O sea, tú no te ha dado también por buscarlo tú, carnal. En momentos de desesperación, sí. Hace un par de meses, hace un mes yo creo, fue la última vez. Ahí no te platiqué que se me puso mal a mi mamá. Uh-huh. Estábamos ocupando ahí unas cosas y sí le marqué a la señora Gloria. La señora Gloria es la esposa de mi papá. Okay. Y sí me respondió, sí me atendió, sí me ayudó con lana. Pero pues no me lo pasó. Y ahí estaba. Nomás me manda saludos. Yo no sé si sea su orgullo, yo no sé si él tenga en la mente que la regó, pero saben quién soy en redes sociales, más que nada él. Y en varios en vivos he hablado cosas dirigidas a él. Okay. Porque el tiempo se está pasando, yo no sé si Dios le dé más vida a él que a mí o a mí que a él, y el día de mañana, ¿qué va a pasar? Claro. Verlo en un ataúd y... Sí, ni un abrazo, ni nada, carnal. Hermano, y al día de hoy, ok, te corre él, te vas con este reloj, lo empeñas 70,000 pesos, empiezas esta vida. ¿Cómo empezaste a llevar la vida, carnal? O sea, 70,000 pesos a final de cuentas no es tanto, pues. O sea, no, sí. Y me los fregué luego. O Ajá. sea, yo me acuerdo que no tenía ni el mes viviendo en esa casa que me habían prestado y de repente ya tenía el contacto de uno de mis amistades de acá, de donde yo vivía, ¿no? Acá en la Roma. Y yo ya sabía que se dedicaba a cosas así como que de venderse con señoras y así. Y yo también por andar de curioso, un día me dice, oye, ¿cómo ves? Vámonos con unas viejitas. Yo me acuerdo que enfrente de la Macroplaza había un bar donde se juntaban señoras de lana. Y esas señoras pues les gustaban los chavitos y pues nos pagaban. Él me acuerdo que empezó cobrando 5,000 pesos por un servicio que yo les daba a las señoras y él me daba a mí 3,000 pesos y él se quedaba con 2,000. Y ya después yo les daba mi teléfono a las señoras y ya me hablaban a mí y ya el dinero era para mí. Pero yo ya lo vi como que, con madre, o sea, ya me levanté, ya fui una hora con una señora, pero ya tengo 5,000 pesos en mi bolsa. Entonces yo ya lo veía de esa manera. Y después él fue el que me metió de que, oye, vamos a los casinos. En los casinos hay mucha señora sola y total, íbamos a los casinos y en los casinos era de que señoras que veías sola, te le sentabas al lado de la señora y le empezabas a sacar plática. Y llegaba el punto en de que, oiga, está bien hermosa, cambiamos teléfono y hay señoras, o la mayoría de las señoras que van a jugar a los casinos en la noche es porque tienen broncas con el esposo, porque tienen mucho tiempo solas y pues buscan una compañía. Claro. Nunca medí los problemas, nunca medí las circunstancias de que alguna señora de varias a las cuales yo le daba servicio se clavara tanto, se clavara de una manera en que pues ya me hablaba 3 veces, a veces hasta 4 veces a la semana. Y pues eran servicios que yo le cobraba, hermano. O sea, no era su novio, pero eran servicios que yo le hacía y pues mientras me pagara. Sí, le hacías pasar un buen rato simplemente. Claro, y aparte de eso, hermano, como en esos tiempos yo ya le agarraba la onda a las maquinitas, ya me gustaba ese ambiente. Entonces, había señoras que me pagaban el servicio y de ahí nos íbamos al casino a jugar. Y aparte de que me pagaban el servicio, me ponían 1,000 pesos en la tarjeta para jugar, yo me les perdía, le retiraba 500 y jugaba 500. Y luego regresaba con ellas, ya perdí.
y me daban otros 1,000. Ese era como el modus operandi que este chavo me enseñó a hacerlo de esta manera. Y siempre hablarle cosas bonitas y así. De repente un día me conecta un amigo de mi papá, en el cual me hace preguntas, yo le respondo cosas. Él en una ocasión, en un rancho que tiene mi papá acá en Santa María la Floreña, en una ocasión coincidimos en el baño de la quinta y me hizo un comentario muy, muy raro, o sea, unos tocamientos muy, muy raros, no normales. Y en esta plática con él, pues me ofreció lana, pero me pidió cosas sexuales a cambio. Entonces, en el momento yo era de, le agarro estos 20,000 pesos, total nada más me quiere hacer sexo oral, me voy a dejar. Era como que una estupidez en mi mente de decir que eran cosas fáciles, ¿no? Claro. Y pues tuve relaciones con el amigo de mi papá, después él de repente me hablaba y me daba que 7,000, que 8,000, y ahí fue donde me empecé a meter ya también con hombres. Porque al principio eran puras señoras. Carnal, y por ejemplo, en el tema de que te metías con señoras, o sea, eran también ancianas. No tanto ancianas, pero sí grandes de edad, pero son señoras que se cuidaban la piel, son señoras que se hacían cirugías. De hecho, te voy a decir, o sea, buscabas también como algún prospecto de mujer de decir, alguna señora MILF, vamos a llamar, como dicen, grande, pero que se miraba guapa o así. ¿Que te sentías atraído pues por ella también hasta cierto punto o no? Mira, cuando eran señoras que me hablaban a mí de que, es que una amiga, yo necesitaba ver a la amiga. Porque había señoras en sí que no estaban nada agraciadas, pero me ponían, por ejemplo, lo puedo decir así, a besarle los pechos, a cosas muy simples, carnal, que ni siquiera llegaban a sexo. Pero hay señoras que te pagan hasta por compañía y por platicar. Claro. ¿Sí me explico? O sea, no era tanto así. Yo ya lo veía más como que, no sé. Ofrecías el servicio como de damo de compañía, vamos a llamarle, ¿no? Nunca anduve ofreciendo, siempre eran las mismas clientas, sino que esas mismas señoras me recomendaban con otra señora o así. Pero nunca anduve yo anunciándome o no. No, pero lo que yo veo es como, por ejemplo, si la señora sentía la necesidad de poder platicar con alguien, tú vendías eso. Sí. Yo te escucho, te platico, págame. ¿Sabes? El no ocupaba haber sexo, a lo mejor sí había con algunas otras clientas o con ella misma, pero era otro servicio, por así decirlo. Te cobro más, pues, ¿sabes? Hubo una señora que me llevó a Cancún y anduve en plazas comerciales con ella agarrada de la mano como si, neta, la gente me veía como si fuera su hijo. Pero la señora le gustaba mucho besarme en público y pues yo me dejaba, hermano. O sea, eran viajes donde yo ya me traía un relojito que valía 3,000, me compraba ropa. ¿Sí me explico? Yo lo veía más de esa manera. Hubo 2, 3 personas que ya se estaban como que enamorando porque ya me contrataban muy seguido y yo siempre les ponía un alto. Entre ellas, esta señora. Con la que tuviste el problema. Con la que tuve el problema. Inclusive yo puedo describirte cómo era su casa por dentro porque varias veces me llevó a su casa por dentro. Sé cómo era su cuarto, ¿sí me explico? Porque hay veces que su marido no estaba y ella en vez de pagar hotel, pues yo iba a su casa a hacer el servicio. Por ejemplo, en esos casos a ti no te daba pendiente como meterte a la casa de donde vivías con su esposo, carnal. Lo que pasa es que yo ya conocía, no era su esposo, era como que su pareja. Y yo ya conocía a la pareja. Entonces yo ya sabía que la pareja estaba en tal lugar y si la señora me decía de un servicio, pues yo lo tenía que hacer. O sea, yo no veía el peligro, sino veía que en una hora ya iba a tener 5,000 pesos en mi bolsa. ¿Sí me explico? Yo no me imaginaba hasta dónde iba a llegar. Ok. Bueno, y bastante interesante. Entonces empiezas este cotorreo, te empiezas de una forma a vender Axel en general, ¿no? Tanto en pláticas como en relaciones. Ok, entonces desde ahí no conseguiste otro trabajo. Prácticamente desde que te corrió tu papá, tu trabajo adicional fue este. Exactamente. De ahí empezaste a tener un poquito el estilo de vida que tenías anteriormente, ¿no? Así es, porque al principio yo me acuerdo que a veces agarraba 3,000 pesos en una semana, a veces agarraba 6,000 en una semana, a veces agarraba 9,000 en una semana, dependiendo de los contactos que este chavo me pasaba. Pero cuando me empezaban a hablar a mí, que el lunes iba con una señora y luego el miércoles iba con otra, yo ya sabía que tenía lana, pero estaba acostumbrado también a gastar, o sea, estaba acostumbrado a llevar una vida alta y yo quería llevar esa misma vida acá. ¿Sí me explico? Sí. Aunque para mí no se me hacía difícil,
nunca medí las consecuencias, nunca medí la bronca en la que me pude meter como en esta ocasión. Todo este cotorreo que te estabas aventando base pues, a que te corrió tu papá por las preferencias sexuales que tenías, te llevó a caer con esta señora, que fue la pues susodicha que hizo que pues inconscientemente el esposo o el amante o la pareja que tenía en ese momento te metieran preso, ¿no? Para los que no vieron el episodio o de qué estamos hablando, está disponible ya aquí mismo en el canal la parte 1 donde Axel nos cuenta todo el infierno que vivió dentro de la cárcel del penal Topo Chico aquí en Monterrey, Nuevo León, para que lo vayan a ver. Entonces aquí va a ser una continuación de cosas que hubo pendiente por contar. Y aclarar, porque también quiero aclarar de que la persona que nos metió a la cárcel, el abogado, era el ex esposo de ella. Aparte, ella tenía otra persona que era un comediante que salía ahí con Chavana, que yo ya lo he mencionado. O sea, son dos personas diferentes. Y hay gente que en los comentarios... A ver, yo tenía dudas. Entonces, según yo, el comediante fue quien te metió a la cárcel. No, que quede aclarado. Ok. El que era ex esposo de la señora, que tenía un bufete de abogados, Ajá. él se enteró de que yo tenía relaciones con ella, porque nos vio en el casino. De hecho, nos agarraron afuera del casino. Sí, me platicaste. Bueno, él fue el que nos encerró, él fue el que armó una carpeta. No es el comediante. El comediante lo que hizo fue pagar para que me quitaran la vida adentro de la cárcel, porque él iba a hacer shows. Él, el comediante, era la pareja actual y él iba a ver a esta señora dentro de la cárcel. Entonces hubo dos personas que hicieron esa intención hacia ti, pues eso de meterte a la cárcel y que se aprovechaban dentro de la cárcel hacia ti. El abogado fue el que hizo todo lo posible con sus contactos para armarnos una carpeta a ella y a mí. Claro. Los dos caímos presos. Y ya estando adentro, el ex esposo no iba a verla. Iba a verla este comediante que era su pareja actual. Okay. Y este comediante era el que pagaba para que me torturaran. ¿Y él por qué pagaba, carnal? O sea, obviamente se enteró, supongo, de por qué la señora también estaba en la cárcel, ¿no? O sea, y se enteró que era porque andaba contigo. Me imagino o que porque ese coraje de... O sea, si él no tenía velo en el entierro, quien se dio cuenta fue el abogado. ¿Por qué él te estaba pagando para que te hicieran eso? Pues yo siento que ella le debe haber platicado la situación. Yo siento que ella... Porque él, si me ve, él ya me veía en el casino muy seguido. O sea, él me conoce. ¿Sí me explico? Entonces, yo siento que fue su coraje. Su coraje y el conocer gente adentro, porque pues lo conocían. Yo digo que se le hizo fácil hacer estupideces que no creía él que podían traer consecuencias. okay. Pero sí quiero aclarar que son dos personas diferentes. Porque hay gente que como que se cuatrapea y en los comentarios... De hecho, hasta yo, carnal, o sea, a lo mejor... Cuando yo me lo platicaste en el primer episodio, yo pensé que la pareja que andaba con la señora era abogado, pero también tenía esta profesión de comediante, güey. No, son dos personas diferentes. Sí, ok. Así es. Bueno, aclarado ese punto, mi gente. Así es. Entonces, te metes, carnal, vives todo este infierno que me platicaste la vez pasada. Cosas que hayan quedado pendientes por platicar, carnal, que me quieras anexar. Pues mira, desde que me entrevistaste la vez pasada hasta ahorita... Han entrevistado muchas personas de la cárcel y me da gusto porque cosas que yo te platiqué en su momento, gente no creía. Como cuáles, como los rituales que hacían, como que entraban y salían, como que les inyectaban VIH, que hacían sus rituales con orejas y con piezas humanas. Ay, chinga, eso de los rituales no me acuerdo que me lo hayas platicado. No, yo no te lo platiqué porque la gente obviamente no lo iba a creer, pero gracias a las entrevistas que han estado saliendo, la gente está... afirmando lo que yo platiqué hace un año. Y que no me creían de esos rituales, que no me creían de esas jeringas, que no me creían de muchas cosas. Y gracias a las entrevistas que han estado haciendo de mismos internos, ya se dan cuenta que todo lo que platiqué hace un año era real. Pero como lo dices muy así, la gente no te cree. Sí, se escucha muy surreal acá de que... Igual y también película. Me gustaría aclarar otra cosa aquí contigo, antes de que se me olvide. En la entrevista con Gus Gris, yo hablé, no es hablar mal del Gato Ortiz, sino que simplemente dije lo que a mí me parecía, cómo era él de déspota, cómo era él de que le gustaba golpear gente o mandaba a golpear gente. ¿Quién es el Gato Ortiz, carnal? El Gato Ortiz era un futbolista, creo que de aquí de los Rayados. Yo no soy muy fanático del fútbol, pero tengo entendido que era portero de un equipo de fútbol. Y tengo entendido que lo tienen detenido por el secuestro de Gloria Trevi, del esposo de Gloria Trevi, una cosa así.
El rollo es de que esta persona, iban muchos futbolistas y le dejaban mucha lana y pues adentro de la cárcel por 50, 100 pesos te quitan la vida. Entonces esta persona, en vez de ir a pelear con alguien, pues él mandaba a alguien, les pagaba para que les hicieran daño. Yo hice un comentario en su momento de cómo era esa persona. Hace poquito lo entrevistaron, me dio mucho gusto verlo con la Biblia en la mano, me dio mucho gusto ver que se expresa diferente, ya no es aquel Gato Ortiz que era... Y la gente me empezó a escribir que si era real el cambio de él. Claro que es real. Adentro me tocó conocer gente que era lo peor de lo peor y con una golpiza que les dieron como que miraron a Dios y al día siguiente ya querían meterse a la iglesia, ya no querían saber la hora, ya no querían tener problemas y estaban enfocados en Dios. Okay. Y ahora con la entrevista que vi hace poquito de Multimedios del Gato Ortiz, lo veo siempre con la Biblia en la mano, siempre hablando de Dios. Y eso es bonito. Y yo no creo que él esté fingiendo una persona que no, sino que hay veces, porque en el 2016 le dieron una golpiza al Gato Ortiz. ¿Dentro de la cárcel? Dentro de la cárcel, Okay. así es. Entonces, ¿Él por qué estaba ahí en la cárcel? está por nuestro. Ah, ok. Está por el esposo, te digo, Ok, de- ya. Entonces, yo ya había salido libre cuando le dieron la golpiza, pero me tocó ver en la tele cómo lo dejaron todo desfigurado. Entonces sí es real, adentro en la cárcel una golpiza te puede cambiar el chip y de ser ese vato rebelde y peleonero a ser una persona dirigida hacia Dios. Y si yo en su momento hablé lo que hablé fue porque pues le llegué mal en una jugada de fútbol y él mandó a los celadores a que me golpearan. Por eso es de que yo hablé mal de él en su comportamiento déspota. Pero pues ahorita qué bueno que está apegado a Dios y que le va bien con Dios y adentro sí cambias. ¿Eso que hizo, carnal, fue a pegarte una golpiza o...? No, él no. No, sí, mandó a alguien, ¿no? Pero, o a desvivirte, carnal. No. Acá fue una discusión en el campo de fútbol. Ajá. Yo le resbalo, yo le llego mal y ahí no pasó nada. Ahí no pasó absolutamente nada. En la noche, cuando hacen el cambio de turno, de repente van y me dan una cuatrapeada. Pero uno de los celadores que me dio una cuatrapeada, pues me cotorreaba chido con él. Le mando un saludo, le dicen Canino. Y él fue el que me platicó cómo estuvo la situación. Okay. No, es que nos mandó fulanito y... ok. ¿Y por qué fue? Por una simple llegada de fútbol. ¿Y él tenía allá adentro, carnal, algún tipo de poder o algo? ¿O por qué? O sea, supongo que para pagar ahí en la cárcel es porque traes obviamente con queso. Y tener en la cárcel con queso, pues supongo que no era fácil, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, carnal. Yo conocí personas con más poder que él adentro. O sea, que afuera tenían mucho poder y adentro son unas personas extraordinarias. Okay. Yo me voy más con él por los jugadores que iban a visitarlo. Hay celadores que les gusta el fútbol y, mira el futbolista y ¿sí me explico? Claro. Hacen paros de esa manera. Ahora, yo tenía entendido que el comandante que estaba en aquellos años sí le ayudaba mucho. Ahorita ese comandante ya no está. En aquel tiempo le llamaban comandante Saúl de los celadores. Y él sí era como que muy apegado al Gato. Ok. Pero pues ya ahorita, la última vez que lo vi, me dio mucho gusto que esté pegado a Dios. Que ya no sea esa persona que siempre andaba intoxicado y que siempre le quería golpear a la gente. Y yo no creo que sea falso. Yo siento que esa golpiza que le dieron... Sí le hizo cambiar. Sí le hizo cambiar. Ver a Diosito, casi lo mandaban con San Pedro, como Así dicen. es. Carnal, en el episodio pasado me comentaste que dentro del rancho, para los que no lo ubican, el rancho es el área de comida dentro del penal. Daban comida bastante como cochina, vamos a llamar. Caducada. Ok, no quisiste decir por temas de que habías dicho que no se podía decir por políticas de YouTube. ¿Puedes platicarme un poquito a qué te referías, carnal? En ocasiones en Cadereyta, una vez me acuerdo que daban flautas con frijoles. Uh-huh. Y el rancho ese lo daban a la 1 de la tarde. Y ese rancho llegó ahí a la caseta como a las 9 de la mañana. Son ollas de aluminio, debajo del sol, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Okay. Nunca se me va a olvidar esa ocasión que las flautas tenían el pollo verde. Olían, pero de la fregada. Y pues los que teníamos el privilegio o las personas que podíamos comprarnos algo de comida, pues no nos comíamos eso. Pero las personas que no tienen visita y que no tienen ningún peso, así se comían los frijoles con gorupos, así se comían la sopa sin sabor, así se comían estas flautas echadas a perder. Entonces, son cosas que
pues que no está bien. Porque yo que estaba en el área de enfermería, me tocaba ver cómo llegaban con infección en el estómago, cómo les salían manchas de repente por la comida. Hay gente que me ha preguntado que si no daban carne humana. A mí en lo personal nunca me tocó ver carne humana, la neta. Okay. O sea, si otra persona lo dijo, a lo mejor fue en un penal en el que yo nunca he estado. Pero lo que a mí me consta o lo que yo puedo decirte en cuestión del Topo Chico, pues la comida nunca estuvo limpia y siempre supimos que la comida nunca ahí estuvo limpia. Pero tampoco te voy a mentir diciendo, no, sí, yo vi un cuerpo. No, la neta, no, porque nunca comí yo de ahí. Claro. Y en el penal de Cadereyta ahí sí te lo puedo afirmar que obviamente jamás van a dar carne de esa de comer, ya que el cocinero es externo, es una persona que viene de afuera a hacer la comida adentro. Obviamente hay internos que ayudan, pero sí puedo meter las manos a la lumbre y asegurar que en el penal de Cadereyta nunca han dado carne humana, la neta. O sea. Okay. Hermano, ok, me estabas comentando, carnal, que las personas que tenían la dicha para comprar comida, entonces había como dos tipos de cocina o ¿cómo te refieres? O sea, estaba la comida que era neutra para todos los internos y había otra cocina que preparaba comida ya chila acá. El restaurante. Era un restaurante. Pero ahí ya se tenías que pagar, pues. Sí, claro. Ah, ok. Por y la ejemplo, otra era gratis. Gratis. El rancho hasta 2-3 veces te pueden servir. Si sobra, hasta 2-3 veces. Ok. Pero la comida en el restaurante, si traías un pesito, pues si la comprabas. Por ejemplo, unos huevos. Yo me acuerdo que unos huevos sencillos, unos huevos con jamón, con chorizo, 70 pesos, 80 pesos. ¿Sí me explico? Entonces, si tenías la lana, pues lo comprabas. Yo lo que hacía en Cadereyta muchas de las veces era comprarme mi salsa, comprar sal, comprar limones y el rancho tú lo disfrazas. Ya le pones un poquito de sabor y ya te lo comes mejor. Ok. ¿Me explico? El pollo, por ejemplo, pues lo puedes desmenuzar, te puedes hacer unas flautas. En ese tiempo en Cadereyta había unas estufas donde tú te podías cocinar el mismo rancho. Ah, ok. O sea, si venía caldo de papas con pollo, pues le sacas las papas, le sacas el pollo, lo desmenuzas y te haces pollo con papas, pero ya dorado con aceite. Sí, y ya no sin sabor, vaya. Ok. Y estas comidas, por ejemplo, que me estabas comentando que normalmente estaba, bueno, no normalmente, esta situación del pollo que estaba echado a perder, carnal, ¿era algo muy frecuente que pasaba de la comida que estaba echada a perder o fueron ocasiones que te tocaron? Fíjate que me tocó conocer 2 veces así, de que se les echaba a perder la comida. Pero yo te hablo esto porque fue en el área de ampliación, que era lo que mencionábamos ahorita, que conocí al exdirector del penal de Apodaca. Esa área te llevaban el rancho muy temprano y el rancho te lo daban ya en la tarde. Entonces las vasijas de aluminio que te dé el rayo del sol, pues se echa a perder la comida por completo. Claro. Había veces que las ollas de frijoles las dejaban completas porque los veías en la parte de arriba y les veías gusanito, les veías cositas así que, pues que no estaban bien. Pero carnal, te digo algo, cuando no tienes ni un peso en tu bolsa, cuando no tienes nadie en quien te lleve un taco y si traes mucha hambre, te lo comes porque te lo comes. Yo aprendí a comerme las tortillas duras, carnal, porque el último rancho lo daban a las 6 de la tarde. Okay. De repente a las 9, 10 de la noche veía las tortillas duras en la mesa y nomás les echabas poquita sal y salsa y te las comías con ganas. El hambre es cabrona y la neta, cuando la has pasado así... Me estabas comentando también sobre unos castigos, carnal. Lo que pasa es que los castigos en el penal del Topo Chico eran castigos muy tontos, muy absurdos, o sea, eran como diversiones para ellos. ¿Para quiénes? Para las personas que debían. No, para los mismos internos. Ajá. Pero, por ejemplo, los jefes, los que mandaban en esa ocasión ahí, te ponían a juntar 1000 bachas de cigarro entre todo el penal. Ahí estabas con una tina juntando las 1000 bachas, o 1000 piedras, o 1000 botellas de plástico, o 1000 latas. Nomás por ponerte a hacer algo. Pues. Exacto. El detalle de estos vatos era que le llegabas con las 1000 cosas y te ponían a contarlas de una por una. Y si eran 999, por decirte algo, te tiraban todo y te volvían a poner a juntar las 1000 cosas. Entonces toda la noche te traían caminando. Toda la noche era caminar. ¿Y esos castigos a quiénes se los ponían y por qué? A las personas que debían dinero, a las personas que estaban castigadas. O sea, pero aparte del castigo tenía que pagar la deuda. Ah, claro, esa nada más era para pasártela, porque si no dabas la lana, pues eran lo de regla, ¿no? 3 tablazos y 3 batazos. Pero si no tenías la lana, ok, en vez de un batazo, en vez de un tablazo, te ponían esos castigos.
Y Ok. tienes que andar todo el día caminando para juntar las cosas que te pedían. Ok, ok. Me estabas platicando también, hermano, que recientemente tuviste la dicha de entrevistar al director general, algo así. La semana pasada entrevisté al exdirector de los 3 penales. Ok, ¿y qué te contó, carnal? Muchas cosas que yo, por ejemplo, me hacía preguntas, él siendo del gobierno y yo siendo interno, me cuestionaba por qué los motines, si les avisaban a ellos cuando había un motín. Me dijo cosas que yo ya sabía que existían, como que hay informantes adentro de la cárcel, o sea, que se hacen pasar por internos, pero son gente de gobierno que está viendo nada más quién anda ahí, ¿sí me explico? Me platicó, pues híjole, es que muchas cosas que... Algo que puedas platicar, que se pueda comentar, ¿no? Públicamente. Ay, güey. Igual hacemos corte. Yo aquí. no sabía que existía un túnel debajo del penal del Topo Chico, yo lo vine a saber por él. Obviamente lo que sí sabía es de que mienten en las declaraciones cuando hay un difunto, o sea, cuando hay 20 difuntos te dicen que hay 2 o 3. ¿Sí me explico? Okay. Le pregunté sobre los traslados, porque yo siempre lo he platicado en mis conferencias que lo que me pasó a mí fue un milagro de Dios. Porque ya a punto de llevarme que me quitaran la vida y de repente me trasladan a Cadereyta. Y platicando con él de cómo se pide un traslado o cómo uno solicita un traslado, me sigo quedando con la misma cosa en mi cabeza que fue un milagro de Dios, porque ni mi familia lo pidió, ni yo podía pagarlo, ni yo lo había solicitado por la situación en la que estaba. Entonces se la platico a él y obviamente me lo confirmó, dijo, tú tienes un ángel, porque para que te hubieran trasladado de Topo Chico a Cadereyta, era porque tu familia peleó mucho o pagó, y pues ninguna de las dos. Ah, caray. Me platicó cosas que obviamente a nosotros como internos nos dan 200 y cachito, 250 pesos diarios de comida. Pero pues obviamente que los internos sabemos que lo que nos dan de rancho no son ni 10 pesos. Entonces yo le cuestionaba cosas que a mí me hacían dudar, ¿no? O sea, pero ¿cómo que te dan 200 pesos diarios? O sea, como por ser... Mira, no sé si sepas, pero gobierno Ajá. a los penales le paga 200, no estoy seguro si 210 o 250 pesos diarios por cada interno. Para las comidas. Para las 3 comidas. Para las 3 comidas, ok. Pero si nos ponemos a hacer cuentas, obviamente no son ni 10 pesos en lo que nos dan en comidas. En la mañana, frijoles. ¿Y eso comían puro frijoles? Frijoles y sopa. Frijoles y sopa y en la noche lentejas. Entonces, sí le toqué ese tema a él y él como que me lo evadió de que no, o sea, de que no metiera eso, pero son dudas que yo tenía como interno, ¿no? Y se las di a entender a él. Y pues bueno, me lo aclaró todo. Yo ya lo sabía, pero pues... ¿Eso tú lo entrevistaste o lo preguntaste acá por fuera, güey, de cámara? No, entre la entrevista le hice ciertas preguntas que él me las respondió. En el programa tuyo lo Así entrevistaste. así es. ¿Cómo se llama el programa tuyo? Se llama Papi TV, ahí para que lo vean, lo sigan en sus redes sociales y yo creo que en esta semana que viene sale el capítulo de él. Ok, pues de hecho yo creo que va a ser un buen capítulo ese. Muy interesante. Muy interesante tenerlo. De hecho, también me habías comentado ver la forma de tener a la persona aquí. Sí. Posteriormente. El túnel, carnal, ese que me dices que no sabía. Yo no sabía. Pero, ¿qué onda con ese túnel? Ese túnel siempre ha existido ahí abajo. Él me platicó, por ejemplo, que a él lo mandaban a dar rondines a ese túnel. Y él, andando en el túnel, él veía a los internos arriba por las alcantarillas. Pero yo como interno del penal del Topo Chico, yo nunca supe que había un túnel debajo del penal. Supe que hicieron uno. Ajá. Lo descubrieron y lo volvieron a rellenar con cemento, que eso lo estaban haciendo en el A3. Pero un túnel en sí que esté debajo del penal yo no sabía. Pero eso que mismo los presos lo habían hecho. No. Antes ahí corría el río Topo Chico, algo así me explicó. Y cuando armaron el penal dejaron ese brazo del río, pero es un túnel. Okay. Obviamente nadie se escapa porque está sellado por ambos lados, pero es un túnel grandísimo que él me mencionó que yo ni siquiera... sale del penal. No, o sea, sales a una alcantarilla. Pero fuera del penal. Afuera del penal, sí. Ok. Oye, carnal, me estabas platicando también sobre los motines. No sé si quieres platicar de lo que platicaste con el director. Esto lo platiqué con el exdirector del penal de Apodaca. Mira, lo que pasa es que en ese tiempo yo vivía en ampliación. De repente hubo una fuga en el penal de Apodaca y no sé qué pasó, pero cayó acá al penal de Cadereyta el exdirector del penal del Topo Chico y el secretario.
del penal del penal de Apodaca. O sea, de ser directores se fueron a ser presos. Presos, así es. Y lo metieron al lado de mi celda. Yo vivía en ampliación, como te digo, en unas celdas que estaban medio aclimatadas y vivía con pura persona de lana. El único jodido era yo. Me mandaron ahí a esas celdas porque yo hacía eventos. Y la subdirectora en ese tiempo, que le mando un saludo a la licenciada Elisa, que ojalá vea este video, ella fue la que me metió a esa área por más comodidad. Okay. Y en una ocasión que me pongo a platicar con él, le digo, oiga, pues es que usted tenía todo. Tenía un buen trabajo, tenía sus escoltas, su camioneta. ¿Cómo ahorita está usted preso siendo el director de un penal? ¿Cómo ahorita está comiendo rancho cuando usted puede ir a los mejores restaurantes? Y me dijo algo que me cayó el hocico por completo. O sea, ¿tienes familia? No, pues sí. El día que te amenacen a ti, que le van a hacer algo a tu familia, haces lo que sea. Y yo, mira, aquí sigo, pero vivo. Y le entendí muchas cosas. Okay. Hay veces que tienen un poder, pero que ni siquiera ellos pueden manejar la situación. Y si te amenazan de una manera, pues... no te queda más que doblar las manos. De hecho, él se dedicaba a gente que estuvo en Cadereyta en aquellos años, 2012, 2013. Él se dedicaba a vender amparos. Él te hacía un amparo por su propia mano. Okay. Y tú ese amparo se lo presentabas a tu abogado y pegaba. ¿Así? Y te los vendían 500 pesos, 1,000 pesos. Pero era muy interesante verlo formado en el rancho, porque había internos que estaban en el penal de Apodaca cuando él era el director. ¿Y no abusaron de él, güey, de alguna otra forma por él haber sido de una forma mamona o estricta dentro del penal de Topo Chico, carnal? Él no cayó al Topo Chico, él cayó acá sí, al penal de Cadereyta. Ajá, pero estaba como director en el penal. En el Apodaca. Ok, pero estando ahí, carnal, no era como de que era bien mamón o algo así, güey. Es lo que te estoy diciendo. Cuando lo veían en la fila de rancho, internos que estaban en el penal de Apodaca, cuando él era director, pues obviamente que sí le tiraban rollo. Obviamente que sí le decían, ya ves, perro, ¿te acuerdas del rancho que nos dabas en Apodaca? Mira, ahorita que estás tragando tú. Okay. O sea, sí le decían cosas así, pero eran internos que lo conocían a él. Okay. Yo, la verdad, yo lo conocí en esa faceta. Hice buena comunicación con él y con el secretario porque eran personas que no se metían con nadie, se la pasaban en su celda. Pero fue muy interesante dialogar con él porque pues, me dijo cosas que no me imaginaba sobre su jale, vaya. O sea, yo imaginaba, es director, no, pues puede hacer lo que quiera, y no es así. Oye, hermano, adicional a esto, güey, me estabas comentando ahorita detrás de cámaras que tú no solamente estuviste una vez en preso, caíste por segunda vez. Una vez de que cumpliste tu condena y saliste libre, volviste a caer tiempo después. Entonces me gustaría que me platicaras cómo fue el proceso, cómo fue tu vivencia, cómo te sentiste y el por qué estuviste ahí. Oye, sí, fíjate que quiero dejarles en claro eso, porque hay mucha gente que hace comentarios o que piensan que uno miente. Digo, uno no gana nada con mentir en entrevistas, pero sí me gustaría dejarles claro que efectivamente, yo platiqué que me llevaban a mi hijo y efectivamente yo platiqué que iba a la íntima con un hombre, pero la gente se imagina que fue en la misma sentencia, en la misma vez que estuve en la cárcel, y no fue así. Yo estuve 2 veces en la cárcel. En el 2016 algo y en el 2018 un día yo iba a ver a mi abuela y resulta que me habló un primo. Ajá. Oye, ese día cumpleaños mi abuela. Me dice, oye, ¿vas a ir a ver a la abuela? No, sí, no puedes pasar por mí. Yo estoy en tal parte y yo estaba como a 10 minutos de donde él estaba, vaya. Uh-huh. Desde que yo llegué con él, yo llegué hablando por teléfono con una persona. O sea, ni siquiera crucé palabras con él de nada. Nomás lo subí al carro, lo saludé y yo hablando por teléfono con una persona. Pasaron, ¿qué te gusta? 5 o 10 minutos y de repente nos cierra una patrulla. Y yo me bajo pensando que me habían parado por la llamada. Sino que de repente nos hincan en plena calle, nos hincan a él y a mí. ¿Y qué hicieron? Y que ya valió madre, que no sé qué. Pero yo no estaba enterado de nada. Y yo lo tenía hincado a un lado y yo le preguntaba a él, ¿hiciste algo? No, es que no sé. Así quedó. De repente llega una camioneta, se bajan un chavo, un señor y una muchacha. Y la muchacha grita, es él el que me robó el celular, o sea, a mi primo. Okay. Y le empiezan a dar una madriza a él. Yo estaba hincado al lado de él, pero a mí no me tocaban. A él. ¿Y qué pasó? Y donde va el policía al carro, le encuentra un pinche cuchillito que yo se lo hubiera quitado, esos para embarrar mantequilla, y encuentran un teléfono que valía como 1,300 pesos en el Oxxo, hermano.
este pendejo se lo acaba de robar a esta muchacha y yo no supe, ni él me platicó, ni nada. ¿Qué te usó a ti para escaparse, por así decirlo? Fue algo que en el momento porque nos encerraron en las municipales a los dos. Okay. Llegamos a las municipales y yo le digo a un policía, es que estoy aquí por esto y por esto, pero pues yo no. Dijo, mira, si quieres, yo te doy chance para que le des en tu madre. Y me dieron oportunidad de darle una madriza a mi primo para que se diera cuenta que lo que él hizo no estaba nada bien. Este proceso lo llevábamos con firmas, o sea, teníamos que ir a las audiencias y así. En la primera audiencia nos presentamos los dos. ¿Todo este proceso estuviste encerrado? No, libre. Okay. En la primera audiencia nos presentamos los dos, se presenta la afectada y la afectada lo señala, que él es el que le había robado el teléfono. Le preguntan de mí y dice que a mí ni me conoce. En la segunda audiencia no se presenta mi primo, me presento yo. Y en la tercera audiencia, que él, siendo reo primario por un robo de un teléfono, le hubieran dado 2-3 años y hubiera salido confianza. No se presentó y como yo tenía uno de los apellidos era igual que el de él, a mí me encierran en automático. De la audiencia en Escobedo, Nuevo León, me llevaron directo al penal de Cadereyta. Entonces, cuando estás preso, hermano, y sales libre, lo que menos quieres es regresar, por eso ya haces las cosas bien. Y cuando caes por culpa de un tercero, te da un coraje y una impotencia y mi familia se quebró. Hasta la fecha yo no le hablo a esa familia porque me echaron a perder la vida. Gracias a Dios y a un conocido, a un político, fue un año, hermano. Gracias a Dios se movieron rápido, entre comillas, porque fue en el tiempo del COVID. Pero siempre un año, carnal. Un año es un año y es lo que la gente no entiende. Para la gente, es un año. Vívelo. Pásate 24 horas nada más para que veas. Claro. Entonces, me llevan directo a una celda. Yo no quise salir a población, yo nomás esperaba una audiencia para aclarar mi punto e irme libre. Pues pasó un año, brother. Un año. O sea, tú entraste y dijiste, a mi siguiente audiencia ya salgo. Pues. Sí, claro, pero como se estaban atrasando todas las audiencias, yo dije, ¿cuánto me voy a tardar aquí en el proceso? 2-3 meses, mejor no me muevo de la celda. Okay. Para no subir allá con la población y te malviajas en muchas cosas. Esta segunda vez que caíste fue ¿cuántos años o cuánto tiempo después que había salido de...? Yo salí en el 16 y caí en el 18. 2 años después. 2 años. Me llevan a un lugar donde yo firmo para no salir de ahí, de esa celda. Y para no hacerte el cuento bien largo, en un sábado va mi mamá, me dice, oye, me habló el licenciado fulano, no sabía que tú estabas aquí, me dijo que le marcaras. Entonces me da un número, yo le marco al día siguiente, ¿dónde estás? ¿Y por qué no me avisaste que estabas preso? ¿Cuánto tienes ahí? No, yo te consigo una audiencia para mañana. Yo me acuerdo que le marqué un domingo. Cuando alguien te dice eso, no crees, hermano. No crees, porque ya has batallado y... Ya sabes cómo es el rollo. Sí, pues, claro. Pierdes la fe. Y de repente, hermano, al día siguiente, a mediodía, de repente me mandan a hablar que voy a audiencia. Llego a la audiencia, le aclaro muchas cosas a la jueza, que le mando un abrazo a la jueza Alejandrina, nunca se me va a olvidar su nombre. ¿Está seguro de lo que me está diciendo? Le digo, claro, en el expediente viene el nombre. Le digo, ¿usted cree? Yo estuve aquí 6 años, yo sí sé lo que es estar aquí. ¿Usted cree que yo me iba a robar un teléfono de 1,000 pesos y con un cuchillo que muy apenas se corta un aguacate? Le dije, no. Le dije, si usted lee la información, ahí viene que el afectado fue Jesús, o sea, el nombre de mi primo. Le dije, no yo, él fue quien hizo eso. Oye, hasta para robar hay que saber robar, ¿no? Imagínate, hermano. A huevo, sí. Y ahí estuve como 2 horas donde metían a los licenciados para que hablaran bien o mal de mí. De repente metieron al comandante de los celadores, fue el último que metieron, y cuando salió él, me meten a mí. Y a la licenciada Alejandrina, una disculpa, en este momento quedas en absoluta libertad, te damos 2 horas de tu tiempo para que recojas tus cosas. Y pues yo le dije que no quería nada. Le dije, no, yo ya no quiero nada, yo quiero que me lleven allá a las huellas, porque de las huellas ya sales, ¿no? Okay. Y así fue lo que pasó, hermano. Pero fue un año completo. O sea, 365. Gratis, por decirlo así. A lo mejor te estoy mintiendo, a lo mejor fue un año y días, pero sí fue un año completo. Entonces, prácticamente tú pagaste el delito de tu primo. De mi primo. O sea, y él ya, todo bien. Pues fíjate cómo es Dios de justo. Yo pagué, yo salí y todo, y en el 2021 creo que cayó.
2021, 2022. No, te mentiría, hermano, pero la orden de aprehensión estaba para él, porque él fue el causante del robo. Claro. Y este pendejo se mete a trabajar a una empresa donde le dan seguro social. Y de repente llega la ministerial por él y lo hacen pagar el delito en el penal de Apodaca. No tiene mucho que acaba de salir. Por este mismo delito que yo pagué, él lo acaba de pagar. Pagaron 2 personas, pues. ¿Y cuánto tiempo le dieron a él? Él se aventó 3 años, 6 meses. Okay. Acaba de salir, no tiene mucho que salió. Pero yo me acuerdo mi tía cómo lloraba, es que mi hijo ocupa y es que esto, y iba hasta casa de mi mamá a llorarle y a pedirle. Pero cuando yo estuve adentro... ¿Y cómo estuvo esta vivencia dentro, esta estancia, güey, de 1 año dentro de la cárcel, güey, para ti? Es lo que les quiero aclarar a estas personas, que cuando yo estuve 6 años, era cuando me llevaban a mi hijo cada semana y yo lo vi crecer. Y la gente o en comentarios piensan que estoy mintiendo porque yo digo que fui a la íntima con un hombre. ¿Y cómo me llevaban a mi hijo y cómo iba a la íntima con un hombre? Pues les quiero aclarar que en los 6 años que estuve primero, ahí era donde me llevaban a mi hijo siempre. Siempre, cada semana me lo llevaban. Cuando yo fui a la íntima con un hombre, les estoy hablando que fue en la segunda vez que yo caí a la cárcel. Ese año que yo estuve preso, yo tenía una relación con un médico del Hospital Metropolitano. Él se encargó de conseguir permisos para ir a la íntima, porque fui el primer hombre que entró a la íntima con otro hombre en una cárcel. Okay. Entonces, para mí no me importó las burlas, no me importó ¿cómo te puedo decir? O sea, sí. ¿El qué dirán, pues? Eso me vale madre, sino que el examen de sangre, o sea, todo lo que me pidieron para poder ir a la íntima, no eran cosas tan sencillas. Okay. Pero mi pareja, él se encargó de todo. Y yo, como era asistente médico, luego me autorizaron ir a la conyugal. Ya cuando salieron los exámenes de todo, ahí fue la primera vez que yo fui a la íntima con un hombre. Y en el penal soy el primero que va a la íntima con un hombre. ¿En ese penal? En ese penal. O en todos, porque inclusive uno de los el comandante Manuel me lo decía, güey, ¿qué huevos tienes, cabrón? Yo sé que aquí en el penal hay mucho joto, dice, pero todos están tapados. Dice, pero tú, güey, que te valga madre que venga un vato a verte, dice, no mames, mis respetos. O sea, me lo decía un mismo celador. Okay. Porque, pues imagínate, hermano, una fila de 70, 80 mujeres y nomás un chavo. Y como mi expareja en ese tiempo, delgado, yo le gano con 10 años, o sea, estaba muy morro. Se le quedaban viendo muy raro, vaya. Claro. Eso sí, las revisiones a mí eran... exhaustas. Ni te imaginas, carnal. Ni te imaginas cómo te abren el ano, te lamparean, casi te quieren meter la pinche lámpara para ver si traes algo ahí adentro. Literalmente. Literal, te hacen a que te abras las nalgas así. Y ya que las tienes abiertas, ellos traen guantes y te checan. Como viene un hombre, se imaginan que ese hombre va a traer drogas o va a traer cosas para introducir adentro de la cárcel. Entonces las revisiones para mí eran muy delicadas. O sea, me valía madre, yo disfrutaba el tiempo. Yo ya sabía que saliendo de la revisión me iban a encuerar, me iban a abrir las nalgas, me iban a checar el agujero. O sea, yo ya sabía pero yo me la pasaba a gusto, hermano. Sí, claro. Y no es tanto porque mucha gente, no pudiste vivir sin un hombre o no pudiste, no es eso. Es estar dialogando con él así, es poder abrazarlo, hermano, porque en la visita no puedes abrazarlo. O al menos yo soy bien respetuoso con niños y yo no abrazaría a un hombre delante de un niño para no darle malas ideas. Okay. Entonces yo siempre era como que tengo ganas de abrazarte, tengo ganas de darte un beso. ¿Y solo en la conyugal se podía? Nada más en la conyugal, hermano. De hecho, te voy a decir una exclusivita que nunca he dicho. Tuve relaciones en el baño de la visita con él. Okay. Creo que fue la segunda, tercera vez que él fue. Todavía no hacíamos el trámite de la íntima. Creo que yo tenía como 2 meses cuando él empezó a ir a la íntima. Pero tuve relaciones con él en los baños. Como siempre llegaba muy temprano a verme, era el primero que llegaba a verme. Se quedaba a veces ahí hasta, no sé, llegaba al penal a las 4 o 5 de la mañana para ser de los primeros. Y en una ocasión nos metimos al baño, donde entra todo mundo al baño, pero como no había gente, ahí nos portamos mal en uno de esos baños. ¿Y los celadores, carnal? O sea, no es como que estén monitoreando quién entra y quién sale. ¿O? En los baños no, están monitoreando la visita, pero los celadores están más enfocados en quién ingresa drogas o quién trae algo ahí que algo que puedas hacer tú en el baño. ¿Sí me explico? Okay. Que había personas que no sabían ni qué onda conmigo.
O me preguntaban porque yo a veces le agarraba la cara, o a veces lo tenía en la mesa agarrándole la mano. Y hay veces que me preguntaban jefes que pues adentro los llamaban jefes. Güey, ¿qué onda con ese morro que te vino a ver? Ah, es mi hijo, es tu hijo, ¿sí? Y el día que fui a la íntima, pues no que era tu hijo, güey, pues ¿qué querías que te dijera, güey? Sí, a huevo. Yo no podía decirte, es mi vato, ¿por qué? Porque ibas a traer el carretón todos los días. Claro. Me acuerdo la primera vez que fui a los talleres después de entrar a la íntima, pues obviamente que muchos te gritan cosas, pero no te dan la cara, te lo gritan a escondidas y así. Y hubo otro grupo de gente que encargados de cosas que me mandaban hamburguesas, me citaban en sus celdas, se ocupaba dinero, ahí estaban. De los mismos... De los mismos internos, que se dieron cuenta que yo era gay y les llamaba la atención. Ah, ok, como una forma de seducirte. De seducir, sí. Haz de cuenta, el encargado de la horquillera, por ejemplo, era de que una hamburguesa y un refresco. Vete a la celda de la noche a platicar. ¿Sí me explico? Eran situaciones así. Y por ejemplo, estando dentro de las celdas, güey, si alguien quisiera tener algo ahí también, ¿se podía? ¿Ahí sí se podía o no? Entre los mismos presos, pues. Sí se podía, pero era bajo tu riesgo. ¿Por qué pasaba? Si te encontraba el celador, aparte de que les daban una madriza a los dos, los llevaban castigados. Okay. Inclusive en esos baños que te estoy diciendo yo, entre semana, ¿a cuántas personas no encontraron ahí haciendo eso? Okay. La gente se asusta, la gente cree que todos los del penal son machines y son esto y son otro, pero la gente no sabe que hay personas que traen 30, 40, 50 años de sentencia y no tienen novia, no tienen esposa, no tienen nadie. Y si hay otra persona que también trae 30, 40, 50 años de sentencia y se lleva bien contigo y llega el punto en que se enamoran del mismo interno, ellos hacen su vida adentro. Claro. Y la gente, ay, es que son mañosos. No es de que seas mañoso, sino que tú tienes que hacer tu vida adentro. Y si no hay mujeres, no hay opción, pues. ¿Con qué la haces? Pues la haces con un hombre. Claro, es que no es lo mismo. Dijeras tú, salgo en 3 años, 5 años, a lo mejor te aguanta, no pasa nada, pero ya 50, ahí va a ser toda tu vida. Exactamente. Entonces, muchos yo creo que optan por eso, ¿no? Sí, y incluso es algo que yo creo que ni ellos, no es que tomen la decisión, simplemente se va dando la cosa, pues. Exactamente. Por ejemplo, yo conocí a un señor grande y a una persona como de 30. El de 30 empezó a trabajar con él en el taller de carpintería. Okay. Y de repente ya andaban de novios y ya andaban hablando cosas amorosas. Okay. Y pues, o sea, hay gente que se va a burlar, obviamente, pero hay gente que los ve serios. ¿Sí me explico? Sí. De mí, a lo mejor se burlaban a mis espaldas, pero cuando me veían de frente me saludaban. Okay, no me decían, ahí va el joto, sino me saludaban. ¿Sí me explico? Sí. Porque adentro de la cárcel hay muchos, hermano. Hay muchos que están hasta más tatuados que yo, pero les gustan los vatos. Pero como son malandros, pues les da miedo aceptar quiénes son. Claro. Me tocó ver vatos que estaban sus esposas ahí los fines de semana, beso y beso con ellas, y entre semana esos mismos vatos andaban con otros. Entonces yo no soy así, hermano. ¿Para qué fingir a alguien que no? Claro. Yo mejor, sea lo que sea, cuando me dijo mi expareja, quiero hacer esto, dije, yo que sepa, no está permitido. No, pues ya me dijeron que sí, que estos son los requisitos. Le dije, pues va. Y de esa manera lo hice, vaya. Muy bien. Axel, al día de hoy, penal de Topo Chico ya se encuentra en abandono. Queda de hecho solamente una parte. Tuve la dicha de poder visitarlo recientemente. Actualmente tú, el recorrer estos terrenos, carnal, o esta parte de lo que queda del penal, ¿qué sientes, güey? De la fregada, y lo he dicho varias veces y la gente me ha atacado de que entonces ¿por qué vas? Sinceramente, cuando estás pasando una situación en lo que un youtuber te entrevista y te está pagando una lana, pues lo haces por la lana. La gente me ha dicho, ¿por qué vas a grabar ahí adentro si te sigues sintiendo mal y sigues? Pues por lo que me va a pagar la persona que me va a entrevistar. Hay veces que no estoy pasando un mejor momento, que ocupo esa lana y es por eso que lo hago. Claro. Pero hay otras personas que han ido a grabar al penal, que estuvieron internos ahí y sienten lo mismo que yo. Y eso que ellos ya tienen mucho que salieron. Pero esa adrenalina, ese miedo, esa incertidumbre, esa sudoración, es normal en cualquier interno que vivió una mala experiencia. Ok.
Bueno, Axel, pues ya llegamos a la hora de la plática, hermanito. ¿Hay algo más que quieras anexar, algo que sientes que falta por platicar? No, pues nomás que me sigan en mis redes sociales de Axel Reo, de Papi TV también. Voy a estar haciendo entrevistas en esta plataforma de Papi TV. Vean el contenido. De hecho, ya estuve ahí yo como invitado. Ahorita venimos de allá de grabar, entonces ahí va a estar saliendo el episodio en Papi TV, el podcast nuevo del buen Axel, van a apoyarlo. Y pues las redes sociales, carnal. Así es, Axel Reo, tanto en TikTok como en Facebook. Así estoy, hermano. Merch, ya no estás vendiendo, carnal, ahorita. Fíjate que sí traemos gorras, traemos máscaras, sí hay varios artículos que estamos vendiendo, hay playeras con la imagen. Ok, pues ahí lo pueden seguir en las redes sociales, ahí pueden informarse un poquito más. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí participando, gracias siempre por el apoyo, dejen su buen comentario, dejen su buen like y también, Axel, algún consejo para la gente y al final, aparte del consejo, diles que dejen un emoji en los comentarios. Con ese emoji vamos a saber quién se quedó hasta la parte final del video. Tú eliges el emoji. Ok, más que consejo, esas madres y padres de familia que tienen hijos adolescentes, que a lo mejor porque creen que ya cumplieron 18 años, pero siguen viviendo con ustedes, creen que ellos pueden hacer lo que quieran con su vida. Hay jovencitos que en esa edad se juntan con malas amistades y van a dar a lugares que es muy difícil que lo saquen. Si tienes una buena comunicación con tus hijos, es mejor hablar. Es mejor saber con quién se junta tu hijo. Y no nada más que se junta con el Pelos, con el Trompas, con el Chucky, sino saber los nombres de ellos. Para el día de mañana que haya algún problema, vayas, identifiques a ese amigo. Claro. Y pues gracias a las personas que vieron toda esta entrevista completa. Me gustaría que dejaran un emoji de los lentes, que siempre me identifico con el emoji de los lentes. Y pues agradecido por la invitación una vez más. Gracias a ti, hermanito. Y pues muchas gracias a todos. Les recuerdo que yo soy su buen amigo Iván Villanueva y esto fue... Sucesos extraordinarios.